Que nos ha ayudado a estar aquí un día más para aprender, gloria a Jesús, de su palabra también, y aprender cada día, ¿verdad?, del conocimiento que Dios ha permitido darle a sus hijos y darle, ¿verdad?, al humano. Porque toda la ciencia y todo el conocimiento que hay en la tierra, yo digo, viene de Dios. El conocimiento de las ciencias médicas, esa sabiduría que Dios ha dado, pues eso lo da el Señor. Gloria a Jesús. Y en el día de hoy, ¿cuántos estuvieron no el martes pasado, pero el martes que yo tuve la oportunidad de hablar de la primera parte, que llevaba como tema cuidando el templo del Espíritu Santo? Levanten sus manos a ver, ¿quiénes estaban aquí? Amén, mi hermana Alma, Daisy, Kenia, ok, lo demás no, ¿verdad? Yo, mi hermano, amén. Yo el día de hoy voy a dar un breve resumen de lo que estábamos hablando ese martes, que Dios bendiga la vida de los pastores de esta casa por dejarse usar. Y vamos a estar hablando en esta ocasión de esas cápsulas de salud, ¿verdad? Volumen 2, por eso puse volumen 2, porque ya habíamos hablado el martes de la parte 1. Y hablábamos referente a este tema, cuidando el templo del Espíritu Santo. ¿Alguien se acuerda de los que vinieron? Yo sé que fueron 4 que levantaron su mano, pero ¿alguien más o menos recuerda de lo que estuvimos hablando ese martes? Cómo debemos de cuidar nuestro templo, hablaba que no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y nos dijo los 5 pilares. Amén. Amén. Nos habló de la comida. Amén. La hidratación, que también hay que hidratarnos. Amén. El descanso. ¿Alguien más que? Amén. Básicamente eso. Gloria a Jesús. Dios bendiga a mi hermana Daisy. Hablábamos, como ven aquí en la introducción, en esta primera parte, con el tema de cuidando el templo del Espíritu Santo de Dios. Y en esa enseñanza hacíamos contraste en un cuerpo o una parte espiritual que, al igual que la parte física, necesita ser cuidada. Amén. Tanto la parte física, que es la que vamos a centrarnos un poquito en el día de hoy, necesita ser cuidada, pero hay una parte espiritual, un hombre espiritual, un espíritu que también debe de ser cuidado, debe de ser alimentado, debe de descansar, debe ejercitarse, debe hidratarse. Y brevemente decíamos, y usted considerará, pero ¿cómo mi parte espiritual puede ejercitarse? ¿Cómo puedo hidratarme? ¿Cómo puedo comer? Hablábamos que la comida que espiritualmente necesitábamos es la palabra. Hablábamos que la hidratación, esa agua que nuestro cuerpo, nuestra parte espiritual necesitaba, es el Espíritu Santo. Hablábamos de que ese ejercicio, que al igual que la parte física, los médicos lo mandan a ejercitarse, también en la parte espiritual hay un ejercicio que nos habla la Biblia, que es ejercitarse ¿en qué? En la piedad. En la piedad. Le dice Pablo, ¿verdad? En sus cartas, ejercítate en la piedad. Y hablábamos también del descanso. Y la Biblia está cargada de versículos bíblicos que a cada uno de nosotros nos mandan a descansar en el Señor, despojándonos de todas las cargas. Y así como el cuerpo necesita descanso, porque si no colapsa, la parte espiritual también necesita un descanso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, definíamos un término en esa ocasión que era el término de salud. La salud, según la medicina y la OMS, se define como ese bienestar y ese equilibrio entre la parte espiritual, la parte económica y la parte física. Una persona no puede estar en salud, si solamente tiene la parte espiritual, pero físicamente está quebrantado, por ejemplo. Ya ahí se altera el concepto de salud. Usted puede estar bien espiritualmente, bien físicamente, pero según la OMS, si usted también tiene problemas sociales o económicos, eso también interfiere en su salud, aunque usted no lo crea. Pero es así. En la economía se han considerado, ¿verdad?, en las casas, en las familias, que cuando hay esas personas de escasos recursos médicamente son las que tienen más riesgo o exposiciones a ciertas enfermedades. Por lo tanto, entra en el concepto de salud. Porque ya sea que comen lo que aparezca, están más expuestos a ciertas enfermedades que quizá otro que viva mejor no lo está, y por eso engloba estas 3 partes, que la salud es ese equilibrio de bienestar en la parte física, espiritual y social. Y hablábamos ese martes, es un breve resumen,
haciéndose el contraste de la parte física y la parte espiritual. No nos centramos mucho en la parte física porque la pastora, ¿verdad?, me pidió que lo dejara para una segunda parte, para hablar un poquito más de eso. Y en el día de hoy en eso es lo que nos vamos a centrar. Pero nos vamos a centrar primero en una base, en un concepto que debemos de saber y que a lo largo de la historia ha sido bien debatido de por qué surge. Puede pasar la siguiente. Y ese concepto, aquí están los puntos a tratar, de estas dos enfermedades que vamos a tratar que son consideradas, según la OMS, casi como una pandemia, mis hermanos, que es la diabetes y la hipertensión, que usualmente las personas que la padecen tienen las dos. Usualmente va de la mano. No todo el tiempo, una persona puede ser diabética y no hipertensa, pero digo usualmente la persona que es diabética suele a veces ser hipertensa también, y vamos a ver por qué. Entonces, de cada una de estas enfermedades vamos a ver la definición, los síntomas brevemente, prometo no serle muy extensa. Vamos a ver los síntomas, las causas, el tratamiento y la prevención. ¿Por qué? Porque a veces padecemos algo y no sabemos lo que es. Sufro de azúcar, ajá, pero usted no sabe qué pasa en su cuerpo. ¿Por qué usted sufre de azúcar? ¿Qué lo llevó a esa condición, por ejemplo? Soy hipertensa. Ay, ¿qué es eso? Bueno, el doctor me dijo que eso es la presión alta. Pero vamos a entender un poquito para que aquellos que la padecen pues entiendan esta condición y aquellos que no, en la parte de prevención, pues seguir cuidándonos. Amén. Entonces, quiero decir que cualquiera que tenga una pregunta puede levantar su mano y puede decirle a confianza. Va a haber una sesión de preguntas, pero en el transcurso de lo que voy hablando, si usted tiene una duda o una inquietud, pues a confianza usted puede hacerlo. Si no me la sé, como dijo el pastor, pues yo la anoto y después se la digo. Amén, porque somos humanos. Entonces puede pasar la siguiente. Hay un concepto que quiero empezar a hablar de esto. En la clase pasada yo hablaba de salud y hablamos de la salud y cómo cuidarla. Pero en esta ocasión nosotros vamos a hablar de las enfermedades. Y este concepto, enfermedad, se define como esa alteración en el buen funcionamiento de la estructura de cualquier individuo. Si lo llevamos al término espiritual, cuando una persona está enferma espiritualmente, pues es la alteración en ese estado que debería tener normalmente y que la palabra de Dios nos manda. Yo decía algunos síntomas en la clase pasada de cómo usted se da cuenta que una persona espiritualmente está enferma. ¿Cómo se da cuenta? Dígame un síntoma, mi hermana Mairene. ¿Desánimo? Bueno, el desánimo puede llegar a cualquiera, pero decíamos que las personas saludables espiritualmente van a reflejar todo lo que la Biblia nos señala como el fruto del Espíritu Santo de Dios. Porque si usted está bien alimentado de la palabra del Señor, que es la que nos limpia, y si usted está bien hidratado, que es tener ese río de agua viva y el Espíritu Santo de Dios, pues ¿qué usted va a producir y va a reflejar? El fruto del Espíritu Santo. Cuando usted ve a un creyente que hace todo lo contrario, pues algo en esa vida no anda bien. Amén. Porque se manifiesta lo contrario. Dice la palabra de Dios y citábamos que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y por eso cuando nos ocupamos del Espíritu para mantener esa salud espiritual, pues lo que reflejamos es vida. Y lo que transmitimos es ese fruto del Espíritu Santo. Ahora bien, en la parte física también lo podemos llevar. Es la alteración del correcto funcionamiento a nivel corporal o de cualquier estructura de nuestro cuerpo. Lo que está diseñado genéticamente, funcionalmente, molecularmente en su cuerpo que trabaje así, cuando hay una ligera variación, pues es considerado como enfermedad. Porque lo que va a reflejar es un síntoma. Usted lo que ve y lo que siente es un signo o síntoma, pero usted no sabe lo que está pasando dentro de su cuerpo para que haya reflejado eso. Entonces, a lo largo de la historia, que es con esta flechita que lo puse aquí, se han considerado, según los griegos, la mitología, aquellas personas, ¿verdad?, de nuestros antepasados, los taínos, por decirlo así, los indígenas, consideraban que la enfermedad era un castigo de Dios. Eso era lo que se decía. A lo largo de la historia han visto muchas creencias. Se decía también que era considerado como un desequilibrio, según los griegos, como un desequilibrio en los humores corporales, que es lo que más se asocia a la medicina. Decían también que eran espíritus malignos
que eran causados por esto, por brujería, hechicería, etc. Pero yo aquí le puse esta flechita que van a destacar por qué nosotros podemos adquirir una enfermedad, por ejemplo. Porque a veces decimos, ay, me enfermé, una malicia del enemigo. Sí, a veces por malicia, claro que sí, pero no siempre. Amén. Entonces eso es lo que vamos a aprender o recordar en el día de hoy. Entonces, hay enfermedad que son consecuencias por pecado, por el pecado. Por ejemplo, la glotonería es un pecado. Bíblicamente, la glotonería es pecado y el glotón no entra al reino de los cielos. Ahora, ¿qué enfermedad me puede causar este pecado? Bueno, muchísimas. Obesidad, hipertensión a través de ella, que es lo que vamos a ver. Claro, con esto no digo que todo el que tenga esto lo adquirió porque fue glotón. No, pero es un ejemplo que le quiero poner. Porque Dios sabe por qué hace las cosas. Y en Dios, miren mis hermanos, no hay coincidencia, Dios es perfecto. Y el glotón, lamentablemente, no le espera nada bueno a nivel corporal. Otro ejemplo, para hacer más énfasis, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual. Esas personas que, por ejemplo, venden su cuerpo en la calle, tienen un mayor riesgo de adquirir una enfermedad. Y eso es el pecado que conlleva, ¿verdad que sí? Entonces, esto es un ejemplo. La parte de falta de conocimiento, que usualmente es la más común, ¿verdad? Porque, ay, no sabíamos que yo haciendo eso podía ser, por ejemplo, acarrear una hipertensión o una diabetes. Yo no sabía que yo comiendo todo eso, no sabía que eso me hacía daño al cuerpo, por ejemplo. Puede ser que eso pase. Porque he escuchado personas que yo le digo, mira, esto que tú estás comiendo, mira lo que tiene. Por ejemplo, un ejemplo que yo siempre pongo allá en la universidad, cuando estamos frente a los estudiantes y exponemos, en los comercios siempre ponen, para llamar la atención del público, no sé cuánto le escucharon, aceite tal, libre de colesterol, por ejemplo. Mi mamá decía, ay, mira, vamos a comprar que este no tiene colesterol. Yo hasta que entré a la carrera siempre he creído eso, ay, ese no tiene colesterol, ese es bueno. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han escuchado eso? Ok. Pero cuando yo entro a la universidad, me dicen que todo alimento de origen animal tiene colesterol. Y el aceite que a nosotros nos venden usualmente es aceite vegetal, no es de animal. Entonces, no hace falta que diga libre de colesterol, porque no hay colesterol. ¿Entienden lo que le quiero decir? Entonces, es más comercio que otra cosa. Las margarinas, ¿cuál es la diferencia de las margarinas y la mantequilla? No es lo mismo que usted vea en el frasco de mantequilla que diga margarina con que diga mantequilla. Es mucha la diferencia y no es lo mismo. Una hace más daño que otra. Y yo sé que usted quiere saber cuál, yo lo voy a decir. La margarina que dice, no dice mantequilla. Por ejemplo, allá cuando vamos al supermercado, separan. Una parte dice mantequilla y otra parte dice margarinas. Las margarinas no son lo mismo de la mantequilla, porque lo que son, por ejemplo, de pueblo, saben que la mantequilla se obtiene ¿de dónde? De la leche, ¿verdad que sí? De ese sobrante, ¿verdad? Hay un proceso y eso se coge y es la mantequilla. Esa es buena, esa está bien. Al paladar no es tan agradable como la margarina, pero esa es la correcta. Entonces la margarina, que es un poquito saladita, como que es más buena. Entonces esa se hace en un proceso químico a nivel industrial. Se coge un aceite líquido, no es de la leche, se coge un aceite líquido y mediante un proceso de hidrogenación, eso líquido se pasa a sólido. Y eso es la margarina. Por eso es que se considera la margarina más dañina que la mantequilla, porque es más difícil del cuerpo eliminarla y se va acumulando. Bien, entonces a partir de ahora cuando usted vaya al supermercado, déjame ver, la hermana dijo que era mantequilla. Trata de buscar esa mejor opción. No es que no vaya a afectar a largo plazo, pero es más saludable que la margarina. Entonces ahí entra la fase de que nosotros a veces nos enfermamos por falta de conocimiento, ¿verdad que sí? La otra parte que dice ahí es para Dios glorificarse. En la Biblia hay un pasaje bíblico que da una señal o un ejemplo de que es el ciego de nacimiento. Le preguntaron quién pecó, el padre o la madre, quién fue que pecó. No, nadie ha pecado, simplemente para Dios glorificarse. Hay procesos en nuestra vida que Dios lo permite, pero es para Dios glorificarse. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Sí, porque hay enfermedades que a veces usted dice, es un milagro de Dios. Sí, a veces para Dios mostrar su gloria, para Dios glorificarse y para que los médicos muchas veces entiendan que hay muchos que no son creyentes, entiendan que la última palabra la tiene Dios. Que yo puedo tener 10 libros que me digan que esto es así, pero quien me creó, yo decía en la parte E1, fue Dios, y Dios me conoce de pie a cabeza, cada célula, cada tejido, cada cabello, cada funcionamiento y todo. Entonces, la otra parte es la parte naturaleza. Sabemos que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, y que en aquel tiempo, antes de Adán y Eva pecar, pues no había muerte, no había enfermedad, no había nada. Pero a través de ese pecado, pues ahí vemos la consecuencia, todos vamos a morir, y hay cosas que naturalmente esta carne va desfalleciendo. Amén. Hay cosas que ya para morir, por ejemplo. Y la última, que es lo que hablaba antes, la parte maligna. Hay influencia y hay tanto de enfermedad que el enemigo manda a nuestras vidas, pero que nosotros tenemos que discernir. Amén. Hay cosas que son naturales, hay cosas que padecemos por falta de conocimiento, pero hay enfermedades que usted va al médico, no le encuentran nada, usted dice, pero yo estaba bien, ¿y qué pasó? Entonces ahí, claro, en cada una de ellas, en proceso natural, hay que orar, porque hay algo que hay que entender desde el principio. El médico por excelencia es Dios. Para Dios no hay nada imposible. A mí me enseñan en la universidad que la hipertensión y la diabetes no tiene cura, pero es humanamente. Dios, para Dios no hay nada imposible, eso para Dios no hay nada. Pero lo que le quiero decir es que médico por excelencia es Dios, siempre téngalo presente. Y si usted está pasando por un quebranto en su vida, que en esta carne vamos a padecer, pues encomiéndelo a Dios también. Amén. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Amén. Entonces, ¿entendimos estos conceptos, mis hermanos? ¿Claros hasta aquí? Ok, puede pasar la siguiente. Entonces, como yo dije que hoy vamos a hablar de dos enfermedades que en el mundo y según las organizaciones mundiales se considera ya pandemia. Cuando hablamos de pandemia, es que todos los países, mis hermanos, y va en incremento, no es solamente en ancianos, en niños. Ya hay niños obesos que son próximos a diabetes, de 7, de 8 años y de 9. Y esto es alarmante, mis hermanos. Hay que cuidarse. También en las iglesias, pues encontramos hermanos con estas enfermedades, que tal vez por falta de conocimiento, a veces de manera hereditaria, como vamos a ver, pues la padecen. Pero en el día de hoy, el Señor, ¿verdad?, nos ha permitido nosotros aprender un poquito y saber si la tenemos, pues cómo controlarlo, porque todo se controla. Y he escuchado testimonios, mis hermanos, que Dios ha sanado. Y con tratamientos y buen estilo de vida, es como si no lo padeciera, nada de esto. Pero a veces como no sabemos cómo manejarlo, no sabemos, tenemos un conocimiento, y muchos médicos, yo lo admito, todo es pastilla, 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 pues a veces un poquito se nos hace difícil, yo lo entiendo. Pero qué bueno que Dios nos da la sabiduría para no recetar tanta pastilla. Entonces, ¿por qué pongo la obesidad? Sí, la hermana Indira hoy va a hablar de diabetes e hipertensión, porque de ahí desencadena todo. En su gran parte, no estoy diciendo, porque usted puede ser hipertensa de manera hereditaria, hay muchas causas, vamos a ver. Pero esto es alarmante. Generalmente, todo el que padece de obesidad, que algunos lo consideran como una enfermedad, a largo plazo es diabético o es hipertenso. Entonces, miren la imagen del muñequito. Hay una diferencia, ¿verdad? El verde, su cuerpo está lleno de vegetales. Y el otro, que está un poquito más llenito, está lleno de ¿qué? De comida chatarra, de licor. Gracias a Dios que aquí no bebemos, ¿eh? Pero cerveza y todo, mis hermanos. Entonces, yo decía en la conferencia anterior que los médicos decimos, usted es lo que usted come. Y esa es una muestra de que es así. Su cuerpo le va a reaccionar con lo que usted le eche. Échale una gasolina diferente a un carro. Si es de gasoil, échale gasolina. Y si es de gasolina, échale gasoil para que usted vea. Así mismo el cuerpo. Entonces, comercialmente es otro tema. Pero las cadenas alimenticias, esas franquicias famosas aquí, es veneno lo que hacen.
no hay ningún nutriente, pero eso es después, otro tema. Entonces la obesidad se define como una enfermedad crónica que se caracteriza por el cúmulo excesivo de grasa en el cuerpo, y según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, es cuando el índice de masa corporal, o IMC, no sé cuánto conocen de esto, cuando van al médico siempre le miden la talla y el peso para calcular el índice de masa corporal, sobrepasa a los 30 kilogramos metros cuadrados. Es decir, cuando usted está corpulento, que es el otro sinónimo de obeso, pues es ese cúmulo de grasa donde en los tejidos subcutáneos, en la parte de aquí, en la pancita, ¿verdad? Aquí, en las caderas. Entonces todo eso, esa grasa abdominal. Mira, Mayrene, Mayrene se ríe, mis hermanos. No, pero estamos hablando de manera general. Entonces ese cúmulo de grasa, pues eso es lo que lo hace usted un poquito corpulento o un poquito, ¿verdad?, que sobrepasa de peso. Entonces es ese cúmulo excesivo de grasa que usualmente no debería de estar ahí. Ojo aquí, ojo aquí. Las grasas tienen sus funciones, mis hermanos. El colesterol tiene su función. No, yo sufro de colesterol alto, no voy a comer más cosas con colesterol. No es bueno comer nada con colesterol porque sí hace una función. Hablábamos en la clase anterior que todo es cuando excede el límite. Por eso es que usted ve en la definición que dice exceso. ¿Vieron? Todo es un equilibrio. Todo el cuerpo, todos los alimentos, incluso hay alimentos con grasa como el aguacate, que es una grasa natural, lo necesita. Pero cuando usted excede los niveles, entonces ¿qué hace esa grasa? Se acumula. Eso es lo que va a hacer, acumularse. Y entonces vamos engordando. Y usted dirá, ¿y qué va pasando con esa grasa que hay? Ahí que viene el daño. Ahí es que viene la cosa. Entonces esas grasas se acumulan ¿dónde? En las paredes de las arterias. Tenemos arterias y venas. Y entonces esas arterias se van estrechando y estrechando, que vamos a ver una imagen, y ahí viene la hipertensión, y ahí vienen los accidentes cerebrovasculares, ahí vienen los infartos, ahí vienen las trombosis, que vamos a ver la diferencia, que a veces dicen, pero, ay, le dio un paro cardíaco, le dio una trombosis, ¿qué fue? Esos conceptos lo vamos a saber. Y es por esto, mis hermanos, si llevamos una vida saludable, una alimentación saludable, usted va a ver la diferencia. ¿Cuántos de aquí le han pasado que cuando comen algo saludable se sienten livianos? Se sienten como que el estómago, qué liviano. A mí me ha pasado. Yo también. ¿Verdad que sí? Yo he tenido tiempo, mis hermanos, que yo como una cosa, pero cuando como otra más saludable, siento que incluso no me siento llena, me siento saciada. Ni siquiera siento como esa acidez. ¿Por qué es eso? Usted le está echando comida buena a su organismo. Y en el Evangelio, mis hermanos, estas cosas no están de más. Porque usted y yo tenemos que tener conocimiento para cuidarnos también. No esperar a llegar a un médico para que diga no. Gracias a Dios, decíamos en la clase anterior que Dios tiene en la viña de todo. Tenemos contable para ayudar en la administración, tenemos psicólogos, tenemos médicos, incluso en la Biblia se registran médicos. Lucas era médico. Amén. Tenemos abogados que les ayuden en cualquier papeleo, de todo hay en la vida del Señor, porque Dios es que da el conocimiento para que nosotros también seamos edificados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hasta aquí me van entendiendo. Recuerden que si tienen alguna duda, una inquietud, pueden levantar su mano sin ¿verdad?, complicación y sin temor. Entonces, la diabetes, que es una de las enfermedades consideradas, ¿verdad?, a nivel mundial, como decía, más comunes, es un trastorno metabólico. Cuando yo hablo de metabólico, hablo de metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de esos procedimientos que pasa en su organismo para mantenerlo bien. Yo me comí un pan, lo digerí, ya se fue al estómago, cogí todos los nutrientes, ya salió. Eso es metabolismo. Es todo ese proceso en medicina que sucede y todas esas reacciones para que usted funcione de manera adecuada. Entonces, por eso dices un trastorno metabólico. Cuando hablo de trastorno es que algo ahí está mal.
caracterizado por niveles altos de glucosa, entre paréntesis lo que llamamos azúcar o niveles altos de azúcar, en sangre de manera crónica. En medicina y en otros lenguajes, cuando hablamos de crónico, es algo largo, es algo de larga data, es algo que siempre está ahí. Es leve, moderado y crónico, es algo severo. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es eso de la diabetes? Es un trastorno donde su nivel de azúcar siempre es tan alto, cuando normalmente no debería estar así. Cuando está alto, hay algo en nuestro cuerpo que baja el nivel. Eso es lo que normalmente sucede. Yo comí o me desayuné, me sube ligeramente la glucosa o azúcar, luego mi páncreas trabaja y produce insulina, baja esos niveles y lo normaliza. Eso es lo que normalmente pasa. En un individuo normal, cuando la insulina está bien, trabaja bien, no hay un nivel tan alto siempre, porque fíjese que de manera crónica, porque trabaja. Ahora, cuando esta cadena se altera, entonces ya hay un trastorno, y es lo que llamamos diabetes. Bien, eso es lo que básicamente quiere decir. Entonces, la protagonista aquí es la insulina. Yo sé que muchos han escuchado de la insulina, ¿verdad que sí? Ay, a mi abuelo le recetaron insulina. Ay, yo tengo que inyectarme. Ojo, no todo el diabético necesita insulina. Y eso lo vamos a ver en la diferencia. Bien. Pero es importante que tengamos en cuenta. Así que si usted tiene un amigo, un familiar, ¿verdad? Que dice, ay, mi mamá es diabética. Ya usted sabe que es que tiene niveles de glucosa o azúcar alto en su organismo de manera crónica. Entonces pasa la siguiente. ¿Cuáles son los síntomas? Y ojo aquí, si usted está teniendo algunos de estos síntomas, usted dice, ojo, tengo que cuidarme, porque hasta cierto punto es reversible, mis hermanos. Usted puede cambiar su estilo de vida y no llega a tener esa enfermedad. Pero como digo y hablaba, a veces por falta de conocimiento, porque no sabemos, pues llegamos a una manera más grave. Entonces, sé que está pequeñita, pero yo se la voy a leer. La primera figurita es lo que llamamos en un término en medicina poliuria. Poli viene de mucho y uria de orina. Orinar mucho, usualmente en la noche. Tomo mucha agua y orino mucho. Ah, no, porque eso es otra cosa. Si usted toma mucha agua, tiene que orinar. Lo malo es que usted toma mucha agua y no orina. Y tiene que ir al médico. Pero estoy hablando, mis hermanos, de que usted no toma casi agua y siempre va al baño a orinar. Usualmente a las 2, 3 de la mañana, 1 de la mañana, no duerme bien. Por eso uno de los síntomas es el cansancio, porque se levanta con frecuencia a orinar. Bien, eso es uno de los síntomas. Está la mucha sed, obviamente, es lo que llamamos polidipsia en medicina, porque si orina mucho tiende a deshidratarse, pero también la célula se deshidrata. Y por todo ese líquido que usted y la cantidad de azúcar que hay en el torrente sanguíneo, pues el cerebro es inteligente y dice, necesito diluir y necesito hidratarme. ¿Qué le va a pedir? Mucha agua. Pero lo que no entiende es que está pasando este trastorno de tanta azúcar que hay en su sistema sanguíneo, ¿verdad? En la sangre. Y el azúcar, no sé cuánto han escuchado este concepto de ósmosis, el azúcar o la glucosa, como decimos allá, pues cuando está en la sangre, tiende a arrastrar agua desde la célula y por eso la deshidrata. Por eso usted siente mucha sed y cuando ese azúcar está alta, entonces el riñón se activa también y dice, de alguna manera hay que eliminar todo esto. ¿Y cómo lo elimina? A través de la orina. Por eso usted va mucho al baño. Miren que ya tenemos 2 y están conectados. Bien. La otra es el hambre. En medicina le llamamos polifagia. Es un hambre que no se le quita. Y hay pérdida de peso también. Es mucha hambre a toda hora, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. Yo puedo tener mucha hambre porque hice ejercicio y ay, tengo mucha hambre, quemé mucha caloría, está bien. Pero cuando usted come, no engorda y sigue comiendo, pues algo hay. Y una también de los síntomas. En medicina le llamamos las 4P. Poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. Entonces, 3 o más es considerado ya como un candidato a diabetes. Bien. Entonces, esa hambre, ¿por qué se produce? Brevemente. Yo le dije a Mayrene, no voy a llevarlo lo más llano posible para que los hermanos puedan entenderme. Cuando hablamos de esa hambre excesiva es porque el cuerpo interpreta que usted no le está suministrando energía.
¿Y por qué? Si yo estoy comiendo. Porque la encargada de entrar ese azúcar a la célula para que se convierta en energía es la insulina. Y hablábamos que en la diabetes hay un trastorno de insulina. O no se produce o la insulina no está cumpliendo su función. Bien, me van captando. ¿Cuánto me están entendiendo? Sean sinceros. ¿Me están entendiendo? Lo repito. En la persona con diabetes vamos a ver dos tipos. Hay un grupo que de nacimiento no la produce la insulina. Obviamente esos son diabéticos de línea. Pero hay otra forma que es la adquirida, que es usualmente la que vemos por falta de conocimiento, ahí no sabía que me hacía daño, etc. Entonces, en estos pacientes le llaman resistente a la insulina, porque a nivel celular, ese azúcar, ese alimento que usted proporciona a su cuerpo no está entrando para generar energía. ¿Por qué? Porque a nivel de sus celulares lo que hay es depósito usualmente de grasa. Vimos que la mayoría de los obesos pues padecen de diabetes. Entonces, en lugar de unirse la insulina y la célula para que entre ese alimento que usted le está comiendo, lo que hay es grasa. Y la insulina no puede hacer su trabajo a nivel de los receptores celulares. Entonces, ¿qué pasa? Yo como, pero no es aprovechable. La insulina se libera, pero no hace su trabajo. Entonces, el cerebro es inteligente porque dice, no me está dando nada, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué activa? El nivel de más hambre, porque nosotros tenemos receptores, tenemos reflejos de supervivencia. Me siento deshidratado, el cerebro activa el deseo de la sed. Siento la vejiga que está un poco llena, pues el cerebro activa los esfínteres para que usted orine. Siento que el cerebro estima que usted no le está echando nada, no está llegando energía, pues le activa el reflejo del hambre para que coma. Entonces ahí vamos todo desordenado. Entonces aquí es un trastorno y por eso le da mucha hambre en cantidad. Hay pérdida de peso, porque imagínense, no está entrando esos nutrientes, aunque usted coma y coma y coma, no está siendo aprovechado. Hay debilidad, hay visión borrosa, ya esta visión borrosa, heridas que no sanan y hormigueos en las manos son complicaciones ya a nivel crónico. O sea, es una diabetes que no se controla, no se medica, no le dicen a usted diabético, tiene que hacer tal cosa, no lo hace, sigue y sigue y sigue. Entonces, al final viene esto, visión borrosa, vienen, ¿verdad? La ceguera, vienen las heridas que no sanan, pie diabético, le cortan el piel. ¿Cuántos han escuchado eso? Todo eso viene por eso, se pierde la sensibilidad y es mira mis hermanos, ahí en la universidad esta enfermedad es muy profunda y es muy, muy estudiada y es larguísima. Pero yo en esta noche no quiero abrumarlo tanto con tantos conceptos, sino que entiendan en qué consiste. Muchas gracias. Amén. Para que sientan que si usted tiene alguno de estos síntomas, pues todavía, ¿verdad? Usted puede reducir y hacer una serie de cosas que vamos a ver y consultar al médico para no llegar a ser una persona, como dicen, diabético. Amén. Entonces, esto es lo que queremos aprender el día de hoy. Entonces, en la siguiente puede pasar. Nosotros vamos a ver las causas. Yo le decía que hay dos tipos, una genética que es la tipo 1 y la adquirida que es la tipo 2 que es la más común. Adquirida viene que usted quizá tenga herencia de que, ay, mi tatarabuelo era diabético. Pero no porque mi abuela o mi mamá sea diabético, necesariamente yo tengo que serlo. Yo puedo, si no me cuido, entrar en una diabetes por el parentesco y el, ¿cómo le digo? Y la carga genética que hay. Claro, si no me cuido. Pero si yo sé que ya mi mamá es diabética, mi abuela era diabética, mi papá es diabético, mi tatarabuela era diabético, entonces hay un gran porcentaje de que yo lo sea. Entonces, usted se cuida con una serie de alimentación y no tiene que llegar ahí. Y Dios rompe toda la cadena de herencia también, y generacionales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro, que hay enfermedades que son generacionales, mis hermanos. Usted ve que el tatarabuelo sufría de cáncer, el abuelo murió de cáncer, la mamá murió de cáncer y ya usted está teniendo síntomas. Hay enfermedades malignas que son generacionales, no podemos obviarlas. Hay que orar para romper esas cadenas. Pero también hay que cuidarse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces miren aquí la foto, ¿verdad? Qué graciosita, comer mucho. Entonces eso es lo que se asocia a una persona. Ay, no. Digo que es gracioso, mis hermanos, porque la realidad es la realidad.
siempre, una vez alguien me preguntó, pero ¿por qué la comida que hace daño es la más buena? Es verdad. Si yo ahora mismo le ofrezco una hamburguesa, como yo decía, una hamburguesa de Wendy con papitas, refresco, después un heladito y después un postre y al lado le pongo una ensalada con tomate, pepino, brócoli, zanahoria. ¿Cuál usted preferiría? Yo la ensalada. Ah, dice la ensalada, vamos sincera. Pero la mayoría vamos a preferir la hamburguesa porque al paladar eso es lo que le gusta. Y es por todas esas sustancias adictivas que hay. Todas esas sustancias, ¿verdad? De las franquicias para que nuestro paladar pues le guste. Entonces eso es lo que vemos, esa cantidad de azúcar. El tratamiento usualmente para la diabetes, como todos conocemos, es ya en etapas avanzadas de la insulina. Si yo tengo un niño que nació con diabetes porque no produce insulina, el tratamiento obviamente va a ser insulina. Si es en la parte adquirida, usualmente lo que hacemos es lo siguiente. Por eso es que digo que es bueno dar esto para que tengamos conocimiento y no lleguemos a tan profundo. La diabetes no, en la parte adquirida, no llega, ay, yo me comí una caja de pizza, el otro día soy diabética. Eso no es así. Eso es una enfermedad crónica, eso es con el tiempo. Tiempo. Usualmente cuando el paciente llega, si es un paciente que va a consulta constantemente, lo que detectan es una prediabetes. No sé cuántos han escuchado ese término. Usted es prediabética. Una persona prediabética todavía no es diabética. Si cambia su estilo de vida, si hace ejercicio, usualmente baja de peso y cambia su alimentación, no llega a una diabetes. El problema está que a veces usted no sabe que es prediabética o prediabético, ¿verdad? Y sigue. Entonces cuando usted va al médico, pues ya diabética. Porque siempre lo que le hacen es un control, le miden la glicemia, tiene tal parámetro. Pues mira, usted tiene, yo he visto también, mira, tú eres candidata a diabetes, todavía no lo tienes. Pero si tú cambias tu estilo de vida, si tú cambias lo que es la alimentación, si tú caminas, porque usualmente son pacientes con sobrepeso, te ejercitas, entonces esto puede retornar. Claro que sí. Amén. Entonces, llévese eso en la mente. El estilo de vida, caminar, quemar, decíamos que el ejercitarse es bueno. Eso se llama herencia. Así mismo. Decíamos que el ejercitarse, el comer saludable, el hidratarse es bueno. Entonces, mis hermanos, no esperen llegar a un médico así tan... No, por descuido no. Y la hermana dijo que levantarse a orinar mucho sin beber tanta agua, me da mucha hambre, no engordo, yo como mucho y estoy flaca, a menos que tenga problemas de la tiroides, pues ya es otra cosa. Porque también eso produce, ¿verdad? Delgadez, pues es otro tema. Pero tengo ya 4 síntomas de lo que la hermana dijo. Déjame ir claro, orando, Jehová, toma el dominio del control, yo cancelo toda enfermedad, pero vamos a ir al médico a chequearme. El médico le dice, mire, tiene que hacer esto, pues ya usted sabe. A tiempo las cosas tienen solución. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en el evangelio también. Amén. Las cosas en el evangelio a tiempo hay solución. Y Dios siempre llega a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en la parte preventiva, decía antes en el tratamiento que no todo el diabético tiene que usar insulina. Eso es ya para pacientes que ya la metformina, que es lo que más les recetan aquí, no le funciona. Pero si usted lleva un estilo de vida saludable, vuelvo y reitero, su caminata, le baja los carbohidratos, azúcar. Ojo, azúcar no siempre nada más lo dulce. ¿Verdad? ¿Cuántos saben eso? Azúcar engloba muchas cosas, como arroz, tubérculo, harina, etc. Entonces le bajamos un poquito, mi pastillita como el doctor me dijo, orando, pero también obrando y cuidando su salud. Porque ahí vamos a entrar, muchas veces el médico le dice, mire, tiene que cuidarse porque usted... Es una malicia, yo no me voy a beber nada de eso y voy a seguir comiendo porque todo el mundo se va a morir de algo. Ojo, hay que tener cuidado porque a Dios no se le puede tentar. Amén. Amén. A Dios no puede ser tentado. Si usted sabe que tiene una condición porque ha venido por X razón, ore a Dios, que Dios es el médico por excelencia, pero también cuide su templo del Espíritu Santo, mis hermanos. Cuídese. Aliméntese bien. Usted sabe que el doctor le dijo no puede comer eso porque a la larga le puede traer consecuencias.
no atente a su vida y a las 12 de la noche se coma 2 hamburguesas, 2 papas fritas y un vaso de refresco. Porque como quiero no se va a morir. Y esto es carne y se va para el polvo. Doctora, mire como quiera. Eso no hace nada. Mi abuelo duró 81 años y hacía lo mismo que yo. Pero cuidado si hubiese durado más. Nadie sabe si hubiese llegado a los 105 y por hacer ese estilo de vida llegó al 81, ¿verdad? Entonces, la enseñanza es que no hay que tentar, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Y la prevención, que es mi objetivo en el día de hoy, y sé que el objetivo de los pastores de la casa, que es la parte que usted no tiene, que usted hace para no llegar ahí, es que, como tienen esa figurita, que usted mantenga un estilo de vida saludable. Quien no padece todavía de esa enfermedad, por ejemplo, gracias a Dios, sé que hay muchos que estamos sanos aquí, pues no lleguemos a una etapa de obesidad, cuidemos lo que comemos, ejercitémonos bien, hidratémonos bien, bajémosle un poquito esa comida comerciales o chatarra que llamamos y llevemos un estilo de vida saludable. ¿Verdad que sí? Tanto espiritual como físicamente. Hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Todo va claro, ¿verdad? Sí. Vayan pensando sus preguntas porque al final... Ok, mi hermana. Lo que yo a veces no entiendo, que tengamos dos colesterol, el bueno y el malo. Ah, ok. Entonces, cuando a mí me descubrieron que era prediabética, bueno, yo no le di no le hice mucho caso a la doctora, no me gustaba tampoco tomar la medicina. Ok. Pero después llegó un tiempo que ya yo estaba bien fuerte de la diabetes. Okay. Pero me mandaban a hacer ejercicio para bajar el colesterol malo y para subir el bueno. Digo yo, Dios mío, ¿qué es esto entonces? Ok. ¿Cuántos han escuchado ese término de colesterol bueno y colesterol malo? Sí, yo lo he escuchado. Ah, lo han escuchado. Ok. Pues brevemente déjenme responderle esa pregunta, que es una pregunta también que los estudiantes, yo también lo decía. Porque mi mamá decía, Indira, tengo el colesterol bueno, bien, el colesterol malo lo tengo, y yo no tenía todavía esa profundidad. Yo decía, ¿pero qué es esto? Hasta que, ¿verdad?, uno estudia. Cuando se habla coloquialmente de un colesterol bueno y un colesterol malo, en medicina no le llamamos así, tiene su nombre científico. Brevemente se lo voy a decir. Uno se llama HDL, que es el que se considera bueno, y el otro se llama LDL, que es el que se considera malo. Esas son la abreviatura, tiene nombre larguísimo. No lo voy a pronunciar ahora. Pero esa es la abreviatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? ¿Y por qué le mandan a que usted coma bien a nivel de proteína para que ese colesterol, que se llama bueno, que es el HDL, esté bien? Supongamos que yo ahora mismo me coma unas papas fritas. Vamos a poner un pescado frito. Un pescado lo freí y me lo comí. Entonces, ese pescado tiene una serie de grasas, porque las grasas son muchas. Hay colesterol, hay grasas saturadas, hay grasas insaturadas. ¿Han escuchado ese término, verdad? Que dicen que las insaturadas son mejores que las saturadas. Ok. Entonces, en mi cuerpo hay ciertos transportadores, para explicar lo que me entiendan, para llevar esa grasa desde fuera de la parte intestinal hacia el torrente sanguíneo. Recuerden que grasa y agua no se ligan. ¿Verdad que no? Aceite y agua no se ligan. Entonces, si nosotros estamos, yo decía en la clase anterior, compuesto por casi 70-80% de agua, como cuando yo como todas esas grasas, cómo se transporta si mi cuerpo es agua. Entonces, esos son los encargados. Ese colesterol que llaman bueno y malo, HDL y LDL, son los encargados de transportar todos esos, hay más obviamente, pero esos son los más comunes, lo que la gente siempre tiene esa curiosidad. Son los encargados de transportar todo ese lípido de un lugar a otro. Entonces, ¿por qué uno es bueno y uno es malo? Porque el bueno es el que lleva toda esa grasa de los tejidos. Recuerden que yo les dije que las grasas son importantes. El colesterol se considera importante porque ayuda a la síntesis de vitamina D, a la síntesis de hormonas sexuales, a la síntesis de muchas cosas. Por lo tanto, mi organismo necesita colesterol. No en exceso, pero lo necesita. Entonces, ese colesterol bueno, ese HDL, lo que hace es que recoge toda esa grasa, todo ese colesterol, todo ese lípido de los tejidos y lo lleva al hígado para que sea sintetizado. Y el malo, que es que le llaman, o LDL, saca ese colesterol o esa grasa del hígado hacia los tejidos
para ser aprovechado también. El problema está cuando el que se llama bueno está disminuido, porque se supone que se está devolviendo poco al hígado y se está quedando mucho. ¿Me están entendiendo? Se supone que si el bueno está disminuido, no hay un transporte reversa, se está quedando más allá. Entonces, por eso es la preocupación. Por eso es que dicen, ay, tú tienes un colesterol. En verdad no es que sean bueno y malo, es por la función que se le considera así. Amén. Entonces, en lo que sufren de hipercolesterolemia o colesterol alto, también hay otro tipo de medicamento con estatinas y lobastatinas, y también incluye el ejercicio. Porque recuerden que la mayoría de estos trastornos vienen de base, la mayoría, por la obesidad. El cúmulo de grasa en excesivo, entonces eso trae una serie de consecuencias. ¿Alguien más tiene otra duda? ¿Qué tú dices de esa persona que a veces hay gente que no desayuna? Aún no estén ayunando, no les gusta desayunar. Yo he visto personas que tienen esa costumbre y llegan a coger, porque el jugo gástrico, quiero que explique un poquito de eso. Amén. No encuentra comida que triturar en el estómago y ahí comienza la úlcera. Entonces hay gente, no, es que yo he aconsejado personas que me dicen que yo no puedo desayunar. Digo yo, pues tú vas a buscar que tu vida dure menos, porque entonces va a venir una llaga a tu estómago, porque el jugo gástrico, al no encontrar alimento, te va a hacer una llaga y ahí, lamentablemente, el que no tiene estómago se murió. Antes de pasar la pregunta a usted, le voy a responder. Sí, mis hermanos, nosotros hablábamos, no sé cuántos recuerdan del ayuno, y hablábamos de que el ayuno, cuando todo el ayuno tiene un propósito. Incluso a nivel secular, la gente toma ayuno para adelgazar. A nivel espiritual, para fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Claramente. Decíamos que todo se hace bajo un orden de Dios. Si Dios lo manda a usted a ayunar, pues Dios va a proteger su estómago y todo va a estar bien. Ahora, esas personas que acostumbran porque, ay, no me gusta desayunarme, ay, hay que tener mucho cuidado, porque como decía la pastora, mi tía, pues no sé cuánto han sentido esa acidez, como que, ay, tengo como una acidez, necesito alcacelser, o tengo reflujo gástrico. Entonces eso hace mucho daño, porque como tal bien ella explicaba, vienen llagas, luego esas llagas es lo que causa la molestia, porque en el estómago lo que hay es ácido, y si usted tiene una llaguita, ese ácido le va a molestar. Si usted se hace una cortada y usted le exprime jugo de limón, va a arder. Es lo mismo que usted siente a nivel estomacal. Ahora recuerden, esas consecuencias es porque es prolongado. No es que si yo ayuné hoy, mañana tengo una llaga. Como decía, es la costumbre. Es lo prolongado, el hábito. Nosotros consideramos que el alimento más importante es el desayuno. ¿Por qué? Porque es lo primero que usted le va a echar al cuerpo después de 8 o 9 horas que usted durmió. Porque usted no ingirió alimento mientras dormía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, es lo más importante, pero hay que ver lo que usted le va a echar también. Porque yo no me puedo desayunar déjeme ver, unos tacos de birria. Creo que que tienen como una salsita, no sé. Taco de asada, por ejemplo. Entonces usted se come eso a las 7 de la mañana. Después de 9 largas horas, 8, el estómago lo primero que recibió fue eso. Entonces no, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque la acidez no solamente también se produce por el ayuno. Hay alimentos que le provocan acidez y hay alimentos que son inducidos a gastritis. Por ejemplo, las gaseosas o refrescos, el picante sobre todo. A mí me gusta el picante. Pero en exceso también hace daño, mis hermanos. Hay que tener cuidado con eso. Da reflujo. ¿Tienen otra pregunta? Sí, en verdad van a ser dos. Ok. Primero, ¿qué pasa cuando comemos pescado frito? No sé si terminamos. Decía que ese pescado frito tenía cierto como aceite, sí, el colesterol que viene de origen animal, y era un ejemplo que le ponía a la hermana para decirle que esos lípidos que se encuentran en el alimento necesitan un transporte del intestino al torrente sanguíneo, y que los encargados eran esos que se llaman lipoproteínas, que entre ellas se encontraban el colesterol bueno, que le llaman coloquialmente así, y el malo. Era para explicarle el transporte. Sí, pero la grasa del pescado es buena. Sí,
Claro. Lo que él está explicando, mientras menos se use grasa es mejor. Si puede evitar el pescado frito, mejor. Eso es lo que está Pero el explicando. pescado hervido, no, pero ahí voy, ahí voy. Era un ejemplo, pero si vamos a hablar de comida grasa, mis hermanos, yo les dije que el colesterol era importante y que el colesterol se encontraba en origen animal. Ahora, la opción de comerlo frito o hervido o al vapor, la mejor opción es al vapor, obviamente, porque mientras menos grasa, mejor, porque ya el alimento en la sopa. Muy bien, porque ya el alimento tiene su propia grasa. El aguacate tiene su propia grasa. Las semillas, las almendras, las nueces tienen su propia grasa. Exacto. Sí. La sardina, el bacalao, omega 3, tiene su propia grasa. Pero el salmón, pero si usted agarra un pescado frito, ¿verdad? Lo fríe y por arriba le echa una salsita con más aceite, pues ya No es bueno, no es bueno. no es bueno. Me ha dicho que él a veces ayuna para sanar ciertas partes científicamente. Claro, explicábamos, sí. No sé si explicábamos en el volumen 1, en la parte 1, que nos hacían ayuno coloquialmente en el mundo para adelgazar. Es lo que se llama el ayuno intermitente, que consistía en unas series de horas prolongadas donde el cuerpo utilizaba como energía lo que usted tenía guardado. Por eso adelgazan. Es considerado también uno de los tratamientos para la diabetes o para personas con prediabetes, porque mientras más usted utiliza los depósitos y cúmulos de grasa que tiene y de glucosa, que es lo que usted está gordito, pues es mejor, porque el cuerpo va bajando sus niveles de cúmulo que hay. Entonces, por eso en el mundo incluso se ha considerado como un tratamiento ya médico. Sí, porque entonces lo del desayuno, porque yo me preocupaba mucho por mi hijo que no le gusta desayunar. Yo lo llevé al doctor y me dijeron, no te preocupes por eso. Sí, sí. O sea, entonces en sí el desayuno, no sé, mucha gente dice que es muy importante, pero como que lo del ayuno intermitente, como usted está diciendo, a mí hay un beneficio porque Exacto. no estamos utilizando la grasa reservada ahí. Exactamente. Miren lo que pasa, el desayuno es importante y depende de las etapas. Un niño no es lo mismo que un adulto. Un adolescente no es lo mismo que un anciano. Un adulto mayor no es lo mismo que un niño de 3 años. ¿Van entendiendo? Entonces todo tiene parámetros. El desayuno, y dependiendo la actividad que usted haga y todo, principalmente los estudiantes, es importante lo que comen. Porque todo eso es omega 3, fósforo a nivel cerebral ayuda y enriquece. Ahora bien, para personas con prediabetes, obesidad y que necesiten, por ejemplo, descansar su metabolismo, dejarlo descansar, que el páncreas no trabaje tanto, el ayuno es excelente. Recordando que usted tiene una etapa de ayuno a nivel nocturno. Yo me acosté a las 9 de la noche y me levanto a las 9 de la mañana. En ese lapso de tiempo yo no como nada, eso es un ayuno. Porque el cuerpo sigue trabajando igual. ¿Verdad? Menor, pero sigue trabajando su corazón, sus pulmones, el cerebro. Entonces todo eso requiere energía. ¿De dónde la saca? De la que usted tiene guardada. Entonces, cuando esos recursos se acaban, ahí es que viene, ¿verdad? Esa sensación de mareo, hipoglicemia, me desmayo, porque necesita rápidamente, ¿verdad? Ser repuesto. Sí, amén. ¿Puede ser una pregunta? Amén. ¿Cuál es el horario que yo puedo desayunar? Un horario normal. Eso depende, porque yo no te puedo decir que desayuno a las 6 de la mañana si tú te levantas a las 10. Pero, por ejemplo, eso ya depende del organismo. A mí no me gusta desayunarme, por ejemplo, es personal. Inmediatamente yo me levanto, no me gusta desayunarme. Me gusta esperar siempre 2 horas, que mi organismo se acentúe, beber un poco de agua, me siento relajada y como algo. Pero si usted es la persona de que se levanta ya, como dice, está viendo estrellitas, está medio mareado, pues usted puede recurrir a la alimentación. Recuerden que es lo que comas. Bien, entonces si tú, por ejemplo, te levantas a las 6 de la mañana, entras al trabajo a las 8, pero ya no hay más break hasta la hora de la comida, pues yo te voy a decir, pues desayúnate antes. Pero si te dan un time para que tú vayas a desayunar, pues tú te desayunas en el tiempo, como te guste. Y eso es opcional. Bien, como el organismo... O sea, si no tienen otra pregunta... Sí. Oh, ok. Entonces, vamos... Yo tengo acá
tomando medicina todos los días. Okay. Y la doctora me dijo que tenía que hacer un desayunito temprano, antes de venir. Exactamente. Y el café no me estaba bien. Dice que después antes de las 12, que usara una taza de café, pero a la tarde no. Por el corazón, sí, por la cafeína, sí, acelera. Me estaba haciendo daño. Exactamente. Y yo lo he dejado, el café, me gusta temprano. Claro. ¿Sí le gusta? Pero Dios me levanta temprano. Amén. A escuchar mi beberito. Yo mismo acá me haga que tú estés seguro. Así mismo. Mi papá murió de 117. Oye, pues una victoria. 100. Así es. 117. La gloria de Dios. Entonces, personas que toman pastillas, por ejemplo, que siente que le cae, hay pastillas que hacen daño, que usted se la toma con el estómago vacío, que usualmente los médicos le dicen desayúnese o coma algo antes de tomarla. Bien, no que se la tome con algo. Me bebí una pastilla con refresco porque no puedo tomármela, no. Coma primero y después las pastillas se toman con agua. Pero el estómago tiene que tener algo. 10 minutos o 15. Exactamente. Que se baja el biberito. El biberito. Yo mismo lo sacocho. Así mismo. Está bueno. Dios bendiga al hermano Francisco. Mi hermana Norma. Sí, tengo Eso dos es un ejemplo preguntas. de Dios. La primera es de lo que decía hermana Daisy, mi preocupación es mi niño que aunque va a la escuela, se levanta y yo le digo desayunar algo, yo le hago su desayuno. Pero él dice, mami, no me da hambre, yo vengo a comer después de las 11. Y aunque yo le ofrezco, le preparo su desayuno, no come, si no tengo hambre en la mañana. No sé, no quieren desayunar. Okay. Esa es mi preocupación esa porque, como decía la pastora, la gota esa del gas, ajá, va cayendo y obviamente va deshaciendo la capa del esófago. Y ya cuando la capa del esófago se deshace, pues ya vienen las llagas, ¿verdad? En el estómago. Sí, en cuanto a esa parte, recuerden que todos es adaptación, el cuerpo se adapta. Si una persona está acostumbrada en un hábito de desayunarse a las 10 de la mañana, para mí puede ser que sea tarde, pero para esa persona no. ¿Me entienden por dónde voy? Sí. Por ejemplo, usualmente yo he notado aquí, en República Dominicana usualmente nos levantamos, nos desayunamos, a las 2:30 o 1 ya hay comida, que es el almuerzo, y ya a las 7 o 8 es la cena. Pero aquí hay casas, por ejemplo, que lo que hacen es 2 comidas, o sea, se levantan, desayunan tipo 11, 12 y comen tipo 4 o 5 de la tarde. Solo tienen 2 comidas al día. Y luego pican otra cosa. A mí se me hace difícil adaptarme porque mi rutina ya es desayunarme, comer a las 2:30 y luego cenar a las 7. Entonces, quizá ya a las 8 o 9 de la mañana yo tenga hambre, pero una persona que lleva una rutina donde su primer alimento es a las 11 no tiene hambre a esa hora. ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Cómo tú acostumbras tu Depende el hábito. Por ejemplo, si el joven está adaptado, por ejemplo, que es en la escuela, que come el desayuno, por ejemplo, la primera comida. No desayuna porque no le da hambre. Pero su primera comida es como a las 11. Eso es considerado también parte del desayuno, tipo 9, 10, es lo mismo. Si esa es su costumbre, mire, mi hermano, usted puede dar una comida a las 7 de la mañana y le va a caer mal. Porque me ha pasado. A las 7 de la mañana, por más que yo intente comer, no puedo. No puedo. Porque mi horario solamente es 8, 9, 10 de la mañana yo me desayuno. Mi abuela está ahí que a veces me dice, ¿y tú no te desayunas? Yo no, mamá, acaba de levantar, como que no. Entonces todo depende un horario. Una persona mayor que está acostumbrada a las 9 de la mañana a desayunarse porque tiene que beberse una pastilla, ya es otra cosa. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, si a él no le ha afectado nada, no siente acidez, no siente nada, se hidrata bien. Gracias. Porque si usted tiene un tiempo de ayuno, pero se hidrata bien, toma agua, el estómago como quiera tiene algo. Tiene agua, tiene frutica, tiene algo. Entonces lubrica toda esa acidez. La segunda pregunta es, ¿hay una diferencia entre la diabetes número 1 y la de 2? Porque hay una como que el páncreas produce demasiado insulina, ¿cuál es la 1 o la 2? Y hay una de que no produce insulina. La 1 es la que se considera genética. El páncreas no produce insulina. O sea, no hay insulina. Ese páncreas no funciona para insulina. Por eso es necesario la insulina. Exactamente. En la tipo 2, sí usted nace normal, sí hay insulina.
pero se llama adquirida porque a lo largo del tiempo esa insulina no logra hacer la función requerida en el cuerpo. No porque no se esté produciendo, sino porque la función que ella ejerce no la hace. Porque quizá el punto donde ella hace esa función está acumulado grasa, esos receptores se han caído y una serie de cosas moleculares. Pero esa es la diferencia. En la 1 los niños no tienen insulina. Y este tipo juvenil, porque usted la detecta desde los niños. Y en la tipo 2, que mayormente en jóvenes adultos, pues es que usted la adquiere con el tiempo. ¿Entienden? Entonces esa es la diferencia. Cuando se habla de que produce mucha insulina, entonces ya no hay diabetes. Es otro tema, es todo lo contrario. Entonces la gente sufre de desmayo, siempre tiene la glicemia baja, por más que coma nunca aumenta los niveles de glucemia porque hay mucha insulina y esa insulina está trabajando. Entonces recuerden que yo les decía que todo es un equilibrio. Todo en el cuerpo no puede trabajar de más, pero no puede trabajar de menos. Porque si trabaja o de más o de menos, inmediatamente se considera una enfermedad. Sí, hay personas que aunque no sean diabéticos, a mí me dieron una charla en el hospital, que aunque uno no tenga diabetes, si la persona dura mucho durante el día para comer, automáticamente el azúcar le baja. Sí. Eso me dijeron. Sí, claro. También, ¿qué tú crees? Que ya yo sé que tú vas a sí, el último tema. Sí, de estas personas que a veces se sienten con tanta fe que no creen en ir a los doctores y no creen en tomar pastillas. Entonces le dan la pastilla y la botan al gas y dicen, porque no, Dios me va a sanar. Bueno, para allá. Yo soy un testimonio. Si yo tengo fe en Dios, amén. Pero si yo no hubiera adquirido, porque para eso Dios hizo los doctores y la ciencia, si yo no hubiera adquirido el tratamiento por 28 años del asma, yo no estuviera aquí. Amén. Hablábamos de eso al principio, pero vamos a tocarlo al final. Y mencionábamos el martes pasado, no el martes pasado, bueno, la vez que tuve la ocasión de hablar, que ya es considerado el ayuno como un tratamiento para la persona prediabética. O sea que si pasa lapso de tiempo 5, prediabética, no diabética y no prediabética, pero incluso a los diabéticos les conviene ayunar. Porque mientras menos carbohidratos usted le eche, pues su organismo se va adaptando un poquito mejor. Bien, entonces ya los ayunos intermitentes, según el ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, es considerado como un tratamiento incluso hasta preventivo, incluso ayuda a las personas con prediabetes. Bien, entonces recuerden que todo es un control. Usted tiene diabetes, usted la puede controlar con su estilo de vida como vivimos. Las consecuencias vienen cuando usted descontrola eso. Yo tengo diabetes, pero yo como esto, no importa. Entonces, eso a lo largo trae consecuencias, mis hermanos. Pero una diabetes controlada te puede normalmente largo de tiempo, porque usted está controlando sus niveles de glicemia. Con el tratamiento, con la oración, con la fe, el dominio propio, y Dios hace su trabajo. ¿Verdad que sí? Entonces recuerden que la fe y la oración es la base de todo. Eso no se puede obviar. Pero Jehová, me voy a beber este medicamento en el nombre de Jesús. Jehová, voy a hacer este ayuno en tu nombre. Ayúdame. Jehová, mira, quiero hacer este desarreglo un día. Mi hijo cumpleaños, vamos a ir. Ayúdame. Todo en la mano del Señor. Eso no se puede obviar. Entonces, rapidito, la última intervención. Ya estamos acabando. Vamos a entrar al último tema, que es la hipertensión, que van casi de la mano. Que yo sé que hay personas también que tienen familiar hipertenso. Vamos a ver en qué consiste esto. Sí, pero es lo que yo soy una persona, yo soy diabética, pero ya yo me considero sana porque yo... En el nombre de Jesús, amén. Pero el doctor me dice, toma esta medicina para el colesterol, pero te tengo que dar otra medicina para cubrirte el hígado porque esta del colesterol te daña. Digo, yo no me dé nada porque si no me vas a sanar una entonces ya toda medicina yo no me la tomo, yo no sé, yo le digo, Dios mío, yo no me la puedo beber. Sí, lamentablemente es así. Hay pastillas y medicamentos que sanan una cosa, pero con el uso excesivo o secundario, efectos secundarios, dañan otro. Es lamentable. A la buena de Dios. A la buena. Dios sabe todas las cosas. Cuidado. Pero, exacto. En ese caso, pues, yo sé que Dios tiene el control de su salud. Es difícil, yo sé, hay gente que no le gusta tomar pastillas, como decía. Pero recuerden que todos estamos en la mano del Señor. Dice la palabra del Señor que el Señor llevó
todas nuestras enfermedades, que por su llaga fuimos nosotros curados y sanados. Simplemente yo le estoy diciendo lo que usted, si tiene algún padecimiento, usted puede conocer un poquito lo que tiene y tratarlo. Pero el médico por excelencia aquí en todos los lugares es Jesucristo, es el Señor. La metformin daña el hígado. La metformin. Ahora mismo no tengo a ciencia cierta decirle sí o no los estudios. El primo de mi esposo también es diabético y dice que recientemente la doctora le dio una pastilla para que no le dañe la metformina el hígado. Lo que pasa es que los medicamentos tienen dos vías para... Cuando usted se toma una pastilla se elimina por dos vías. O a nivel hepático o a nivel renal. ¿Entendieron? Entonces, si hay uno que se metaboliza, por ejemplo, el metabolismo y todo el hígado es considerado el laboratorio del cuerpo, donde todos los metabolismos van ahí. Mientras más pastillas y pastillas se metabolicen, pues más daños al hígado hacen. Porque eso es un químico, eso es algo externo, no es natural del cuerpo que usted le está echando. Por ejemplo, el acetaminofén, Winazol, Tylenol, como le llaman según las casas farmacéuticas, es considerado un medicamento muy hepatotóxico. Cuando digo hepatotóxico es que hace daño al hígado. Claro, con el uso excesivo, no es que si yo me tomo 2 hoy porque me duele la cabeza, me daño el hígado. Pero si usted todos los días me voy a beber 2 por si acaso, voy a cargar 3 sillas, déjame beberme 2 para que no me dé. Entonces, ahí es que viene. Entonces, usualmente los médicos, cuando hay un medicamento donde se ven expuestos uno de estos dos órganos vitales, casi, pues siempre recetan otro para cuidar. Eso es lo que usualmente hacen. Bien. Pero no hace daño la metformin. Yo tengo 28 años y mi hígado, nada de mi órgano está intacto. Exactamente, pero, recuerden que no todos los organismos son iguales. Toda la condición hepática no son iguales. O sea, si una persona, por ejemplo, que viene de una vida, dejó el alcohol, bebía mucho alcohol, ese hígado no está igual que una gente que no bebe alcohol. Entonces necesita más cuidado que otro. O sea que todos los organismos no son iguales. En medicina tenemos una frase: 2 y 2 no son 4. Porque lo que para ella quizás es bien, para esa misma enfermedad en ella quizás no me resulte. Entonces es otra cosa. Entonces, no sé hasta qué tiempo tengo, pero sé que pronto me van a tocar la campana. Mi hermana. 13 minutos tiene. 13 minutos, ok, mi hermana. A mi esposo le quitaron la metformin porque le dañó el riñón. La doctora dijo, no puedes tomar la metformin más porque eso ya tanto tiempo lo has tomado que te dañó el riñón. Entonces le cambiaron la pastilla. Entonces él ya no la toma. Entonces ahora pues... Sí, eres por lo mismo que decíamos, por la vía de eliminación y efecto. Según estadísticas, la hipertensión y la diabetes no controlada, cuando no se controla, que usted no toma medicamento ni nada, son las principales enfermedades que dañan el riñón y llevan al paciente a diálisis. Hicimos un estudio allá en la universidad, fuimos a una unidad de diálisis donde la profesora nos mandó a encuestar todo lo que se dializaban, jóvenes, mis hermanos y adultos también, y cuando le preguntábamos qué lo llevó a dializarse, decían presión alta, que hipertensión. A usted que lo llevó, el azúcar, mi hija, que es diabetes. Pero eso es no controlada. Para eso usted tiene una serie de parámetros, medicamentos y estilo de vida para controlar esas enfermedades. Entonces, rapidito, la hipertensión, que es otra enfermedad muy común, que usualmente o un familiar o un amigo es hipertenso, consiste en lo siguiente: es cuando la presión de la sangre o arterial en los vasos sanguíneos se encuentran demasiado alta, usualmente en el rango de 140-90 milímetros de mercurio. Normalmente es 120-80, pero cuando sobrepasa exageradamente eso, pues ya se considera una persona hipertensa. Entonces, ¿en qué consiste la presión sanguínea? Es el paso, con qué presión pasa esa sangre que volvea el corazón por mis vasos, por mi vaso sanguíneo. Y la frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que late mi corazón. Vieron que hay una diferencia. Entonces el trastorno aquí está en con qué presión pasa la sangre que bombea mi corazón por esos vasos sanguíneos. Hay un trastorno que está pasando muy alto. Entonces aquí los síntomas, como todo el cuerpo está irrigado de sangre y como hay mucha presión, pues usted va a sentir síntomas en muchas áreas.
Por ejemplo, fuertes dolores de cabeza, exceptuando las personas que sufren de migraña, que eso es otra cosa. Dificultad respiratoria, mareo, dolor torácico, a veces a persona se le acelera el corazón porque la frecuencia también aumenta por la cantidad de veces que tiene que latir, tiene palpitaciones, hemorragia nasal por toda esa presión. Esos vasitos capilares que uno tiene a nivel nasal son muy delicados. Y si la sangre pasa con presión, a veces se rompen espontáneamente. Hay zumbidos en el oído, por lo mismo, por todas esas vasculaturas que hay aquí. Tobillos hinchados, que es lo que le llamamos edema malleolar a nivel de los pies. Se me hinchan los pies. Puede ser porque usted tenga problemas de circulación o trabaje de pie mucho tiempo. Es normal por la presión que ejerce el cuerpo. O retención de líquido. Pero la hipertensión también a nivel cardíaco, este es uno de los síntomas. No voy a explicar por qué se produce porque estamos cortitos de tiempo, pero si tiene alguno de estos síntomas y usted trabaja sentado, no para mucho de pie y usualmente hay una cierta hora en que le aparece y una cierta hora en que desaparece, pues tiene que consultar a su médico. Entonces, la causa de esta básicamente sigue siendo asociada a la otra. La alimentación, la obesidad, por eso le dije, el colesterol, por eso es importante de que se bajen los niveles cuando está alto. ¿Por qué? Porque ese colesterol se acumula donde yo dije, en las paredes arteriales. Y si mi diámetro de la pared arterial es así, pero alrededor de ese diámetro está acumulado de colesterol, esa sangre va a pasar con más presión. Si usted agarra una manguera y está botando agua y le pone la mitad, la tapa a la mitad, ese agua, ¿cómo sale? Con más fuerza, ¿sí o no? ¿Cuánto lo han intentado? Quiero que llegue allá, entonces yo tapo un poquito donde sale el agua, la manguera, y sale más fuerte. Entonces, si mis vasos arteriales están ocupados por grasa, colesterol, esa sangre va más fuerte y el corazón se cansa más. Entonces viene en consecuencia todo eso. Comida con sal, muchas grasas, el alcohol y el tabaco, eso no lo tenemos que mencionar porque gracias a Dios somos libres de esas ataduras. Y el sedentarismo, que es las personas que no hacen nada y promueven su estilo de vida, la obesidad. El tratamiento usualmente es medicamento. Atelonol, todo lo que termine en ol, diurético de asa, etc. Eso depende ya el médico. Y esas enfermedades, recuerden que médicamente considerables no tienen cura, pero sí se pueden atenuar, se pueden regular y usted puede vivir un estilo de vida como que usted no tuviera nada. Y la prevención, lo mismo. Lo mismo, mis hermanos. Cuide su manera de comer, cuide su manera de qué usted le echa al organismo. No estoy haciendo mucho ejercicio, yo no sudo. Yo dije que en este país promueve mucho el sedentarismo por la facilidad. Todo el mundo tiene que moverse en carro, la mayoría trabajan sentados, o si trabajan parados no hay mucho esfuerzo. Y el invierno es más largo que el verano. Entonces, en el invierno casi nadie suda. Entonces, eso es en general. En la siguiente, han hecho muchas preguntas, pero si hasta ahora hay otra duda, o todo está claro. Voy a decirle, cuando a mí me comenzó la presión, me daban unos mareos repentinos. Y fui y realmente era la presión. Pero después que se normalizó la presión, yo me la chequeaba todos los días, dejé de tomarme la pastilla. ¿Y qué pasó? Que entonces eso se me descontroló otra cosa por no tomarme la pastilla y la doctora me regañó. Aunque usted tenga la presión normal, claro, tiene que tomársela, yo estoy hipertensa. Entonces me tuvieron que internar porque se me descontroló el ácido úrico, creo que fue. La cuestión es que eso me podía producir un ataque al corazón. Claro. Y me descontroló otra cosa. Claro. Recuerde que al cuerpo, yo decía, pasa la siguiente, Mayrene, antes de irte, por favor. Recuerde que al cuerpo no le gustan los cambios bruscos. Yo decía eso. Entonces, ya al final, recomendaciones finales para entregar. Cuidar tu salud. Tome su medicamento, como dijo la pastora. Si ya usted lo tiene, pues tómelo, que por algo, ¿verdad? El médico se lo recetó. Y consulte a su médico. Pero sobre todo, no es bueno tentar. Si usted sabe que tiene que llevar un estilo de vida para cuidar su salud, no diga, como quiera yo me voy a morir. No, eso está mal. Cuídelo y Dios lo sana. Si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Usted ora con fe y Dios también toma el dominio, el control de esas enfermedades.
Entonces, mis hermanos, por último, lo voy a dejar con esta cita bíblica que dice en Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que Dios le bendiga más. Espero que esta enseñanza, ¿verdad?, pues la atesoren en su corazón, y que a partir de ahora pues tengamos un estilo de vida mejor, más llevadero. Gloria al Señor. Fue un placer estar, ¿verdad?, esta oportunidad que me conceden los pastores de esta casa, y yo sé que ha sido de bendición. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos se van con una enseñanza? Yo sé que sí. Así que Dios le bendiga, y la persona que continúa por este lugar. Muchas gracias por su palabra.